vamos a I cantar el surrender himno all. 309. And Lo rindo todo. the hymns that I get this from, a couple of the words are a little bit different here and there, but it's not usually too far off. Ok, de la But parte the donde words yo are agarré el himno, en las estrofas 2 y 3, cambia un poco la letra, pero creo que funciona. Este es, lo entrego todo a ti en español, creo. Ah, no, yo me rindo a ti es la cuestión, sí, yo me rindo a ti. In his presence daily give. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, humbly at his feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender. Ok, entonces, ya saben. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. Lord, I give myself to thee. Fill me with thy love and power. Let thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. En breves momentos voy a Get the live iniciar. stream ready. And it's going. Ok, acabo de iniciar el So, live stream en Sister YouTube. Tamina, if you're Así que, hermana Tamina, ready, we'll si be ya ready tú to estás go. lista, nosotros estamos listos en el momento en que ya tú lo estés. I am, one sec. Ya lo estoy, deme un segundo. I have to look for a quote real quick. I Tengo know que the buscar una reference. cita bastante rápido. Yo sé la referencia, así que no voy a demorar. Unbelievable that when you're under stress, you're nervous, you don't find what you normally know on the top of your head. Cuando estás nervioso no puedes llegar a conseguir lo que ya tú te sabes de memoria. Got it. Bien. Okay, I'm ready. Ok, estoy lista. Translation. Ok, traducción. What is the German one? ¿Cuál era la alemana? Okay. The quote. Yeah. So, welcome back, everyone. Así que bienvenidos nuevamente a todos. Sister Tamina, I'm sorry to bother you. Hermana Let's kneel Tamina, down. disculpa por interrumpirte.
Vamos a arrodillarnos para orar. Amen. Amén. Sister Okay, Tamina, so can you hear me? Hermana Tamina, ¿puedes oírme? The translators were wondering if you could have the reference Los for them beforehand traductores so they están can know what it preguntándote is. si tú les Sorry. puedes dar las citas de antemano para que Steps ellos to ya puedan Christ, estar page listos. 47, paragraph 1. Ok, es Camino a Thank Cristo, página 47, párrafo 1. Eso es en el inglés, ok. Todas las citas que se están dando son en inglés. Tienen que So in the buscarlas last en la aplicación. presentation, En la última presentación we looked at, where are my notes? We vimos looked hacia... at, ¿Dónde we están mis repeated notas? the Laodicean condition. Ok, nosotros repetimos el tema de la condición laodicense. And we talked about how we as priests are soon facing also a new project. Y vimos cómo nosotros como sacerdotes también estamos encarando un nuevo proyecto. We're transitioning from a preparatory time period where we're prepared, where we actually go to work. Estamos atravesando por un periodo intermedio en donde nosotros antemano estábamos preparando hasta el punto en el que ya de hecho vamos a comenzar a trabajar. And we should prepare ourselves for this change. Y deberíamos de prepararnos para este cambio. Further, we continued and we spoke about contracts. Luego continuamos y yo hablé sobre contratos. We approached it from two ways. Nosotros lo abordamos en dos formas. Contracts in project management is essential. Los contratos en la gerencia de proyectos son esenciales. And contracts always need to keep or abide the law. Y los contratos siempre tienen que ser legalizados. And sometimes the law changes. Y a veces la ley cambia. And this is just happening external, that's day to day. Y esto simplemente pasa en lo externo. Esto es algo del día a día. And internally we see the same. E internamente nosotros también vemos lo mismo. When we look at the line from Eden to Eden restored, Cuando nosotros vemos la línea de Edén a Edén, la línea de la restauración, we see how the law changes throughout time. nosotros vemos cómo la ley cambia de vez en vez. It's also very easy to see it in the dispensation of the end of ancient Israel. También eso es muy fácil de ver en la dispensación del antiguo Israel. We see circumcision changing to baptism. Nosotros vemos cómo la circuncisión cambia a bautismo. We're seeing women being able to enter into a personal relationship with God. Nosotros vemos también a las mujeres entrar en una relación con They can be Dios baptized. personalmente. Pueden ser bautizadas. But we're seeing also how a new priesthood is chosen. Y también nosotros vemos cómo un nuevo sacerdocio es electo. O And we elegido. see changes in the Jewish law in the sense of that Y nosotros vemos we cambios know en la that ley the judía. sacrificial system was not needed anymore. En este punto hago referencia al hecho de que ya el sistema de sacrificios ya no era más necesario. So I find that in this dispensation we can easily see how God started a new project and how the law was changed. Y nosotros también podemos ver fácilmente en esta dispensación cómo Dios ha comenzado a elaborar un nuevo proyecto y cómo han But when we cambiado come las to leyes. Adventism, Cuando vamos al adventismo, till up recently, the last couple years, hasta we
algo reciente, hasta hace un par de We años, still abode by the law which was required by the beginning of Adventism. nosotros vivíamos de conformidad con la ley que fue establecida al inicio del adventismo. But now more and more we're seeing how God has, in this project we're in, has Pero ahora vemos new cada vez laws for más us. cómo Dios en este nuevo proyecto que Él está elaborando, cómo Él tiene nuevas leyes para nosotros. At a surface level, it seems like we will contradict Ellen White and the Bible. Y a un nivel superficial pareciera que nosotros contradecimos a Ellen White y la Biblia. But as we understand methodology, we Pero- see that this is actually consistent. Pero a medida que nosotros vemos hacia la metodología, nosotros podemos ver que de hecho esto es algo consistente. We're not doing anything different from what Ellen White or Paul have done in the past. Nosotros no hemos estado haciendo nada diferente de aquello que Elena White o Pablo hicieron en el pasado. Two very obvious changes in our time are Hay muchos cambios muy obvios en nuestro tiempo. time setting, Definición de tiempo, ordination of women, ordenación de mujeres. and another one I can think of at the top of my head is Y the una way how otra- we approach the Sunday law. Y una otra cosa que se me ocurre, que se me viene a la cabeza, es nuestra forma en cómo abordamos la ley dominical. So these are very obvious differences to what Ellen White has been saying in her writings. Que estas son diferencias bastante obvias de aquellas que Elena White plantea en sus escritos. Then we looked at, then we approached the contracts also from another angle. También nosotros vimos el tema de los contratos desde un otro ángulo. And this was the personal level. Y esto era a nivel personal. God is choosing his team members. Dios ha elegido a los miembros de su equipo. Every team member has to enter or sign a contract. Cada miembro del equipo tiene que firmar un contrato o entrar en un contrato. And this is baptism for us today. Y esto es el bautismo para nosotros hoy. Before we are being baptized, we need to read through the contract. Antes de nosotros llegar a ser bautizados, se supone que tenemos que leer el Know its contrato, details, conocer sus detalles and we need to make a conscious decision if we can actually bear the consequences of this contract. y tomar una decisión consciente de si nosotros mismos de hecho podemos cumplir a cabalidad lo que está escrito en el contrato. And I suggest that many who wake up to the fact that the movement is not as they wished, Y yo sugiero de que muchos han llegado a darse cuenta de que el movimiento no es aquello que ellos esperaban o deseaban, have actually broken their contract y with the ellos, Lord and have left the movement. y ellos de hecho lo que hicieron fue romper su contrato con Dios y abandonar el movimiento. So this should give us also a warning. Esto también a nosotros debería de advertirnos As we know, our numbers will increase again. a medida de que nosotros entendemos de que nuestros números van a ir en aumento nuevamente. It is our duty that we make sure that these potential future team members know every detail of that contract before they're signing it. Y es nuestro deber
que aquellas personas que potencialmente puedan ingresar a este equipo, que ellos conozcan a cabalidad cada uno de los pequeños puntos y detalles de lo que And supone I ser also este contrato. mentioned that the reforms, the vows which address the reforms, Y are también part of that mencioné, contract. y también mencioné que las reformas, que los votos que tienen que ver con las reformas son parte de ese contrato. So the vows which address the reforms are a clause in the contract we should or cannot change. We signed up for it. Y aquellos votos que abordan el tema de las reformas, no es cuestión de nosotros decidir qué cambiar y qué no. Nosotros firmamos ese contrato. So there was a question during the break. Hubo una pregunta durante el receso. It was anonymous. Fue una pregunta I will anónima. It says, what Y dice, I'm reading it and then I'll answer it. yo la voy a leer y luego la respondo. Por favor, presten atención a esta pregunta. What if we believe the vows 100% but have great difficulty maintaining consistency and keeping the vows perfectly as we have promised? Dress, eat. ¿Qué pasa si nosotros creemos que los votos, qué pasa si nosotros creemos 100% en los votos, pero tenemos gran dificultad en mantener la consistencia y en guardar estos votos a la perfección tal como nosotros prometimos? Comer por estrés, etc. Y ahora tenemos gran And sentimiento. now have a Ajá. great feeling or failing our Lord and cannot see to break the inconsistent pattern. Y ahora nosotros tenemos un gran sentimiento de estarle fallando al Señor y pareciera que estamos yéndonos por un patrón de This inconsistencia. is my daily grief. Esta es mi carga diaria, mi yugo diario. I want to do better but cannot seem to get victory. Yo quiero hacer las cosas mejor, pero no pareciera poder alcanzar la Do you victoria. have any words of counsel, my sister? ¿Acaso tienes alguna palabra de consuelo para mí, mi hermana? So, what I would do, Así que, ok, ahora lo que yo voy a hacer I would go to Steps to Christ, es que yo voy a ir al camino a Cristo. page 47, paragraph 1. Maybe Página someone can 47. post it in the group chat. Párrafo 1. Espero que alguien lo pueda encontrar y postearlo en el So, chat del Steps grupo. to Christ, page 47, paragraph 1. Así que es El Camino a Cristo, página 47, párrafo 1. How Ya am le- I to make the surrender of myself to God? Muchos dicen, ¿cómo yo me entregaré a Dios? You desire to give yourself to Him, but you are weak in moral power. Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles. In slavery to doubt and controlled by the habits of your life of sin. Esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida pecaminosa. Your promises and resolutions are like ropes of sand. Sus promesas y resoluciones son tan frágiles como las telarañas. You cannot control your thoughts, your impulses, your affections. No puedes gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. The knowledge of your broken promises and forfeited pledges weakens your confidence in your own sincerity. El conocimiento de vuestras promesas nunca cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad. And it causes you to feel that God cannot accept you. Y eso causa que ustedes entonces sientan que Dios no puede aceptaros, But you need not to despair. mas no necesitan desesperar. What you need to understand is the true force of the will. Lo que debes de entender es la verdadera fuerza de la voluntad.
governing power in the nature of men. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, The power of decision or of choice. el poder de decidir o de escoger. Everything depends on the right action of the will. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. The power of choice God has given to men El poder de elegir que Dios le ha dado al hombre, it is theirs to exercise. y es cuestión de ellos que lo You ejerzan. cannot change your heart. You cannot of yourself give to God its affection. No puedes cambiar vuestro corazón ni tampoco puedes dar por ti mismo tus afectos a Dios, But you can choose, you can make the decision to serve Him pero puedes tomar la decisión de servirle, and give Him your will. ceder tu voluntad a Él. He will then work in you to will and do according to His good pleasure. Para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Thus your whole nature will be brought under the control of the Spirit of Christ. De esa forma, toda vuestra naturaleza estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Your affections will be centered upon Him. Your thoughts will be in harmony with Him. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. So generally, this is my answer to this question. Así que generalmente esta es la respuesta a esta pregunta. Because I find this question really was expressing the same as the beginning of the quote. And I think the solution of the dilemma Y yo creo que la solución de este dilema es el poder de la voluntad. it is the subject of the nature of man. Este es el tema de la naturaleza del hombre. I think we need to understand how habits work. Yo creo que todos nosotros necesitamos entender cómo es que funcionan los hábitos. And then we need to understand that we actually have the power to make decisions or choices. Y entender entonces que nosotros de hecho tenemos el poder de tomar decisiones o hacer elecciones. And that has a huge psychological effect if we know we can make decisions. Y esto tiene un poder a nivel psicológico importante. It El makes hecho de us que more nosotros that we sepamos realize that que we are in nosotros control. podemos hacer elecciones. Esto nos hace dar cuenta a nosotros mismos de que nosotros de hecho podemos tener el And what I control. find helpful is that we understand how we can actually change our habits. Y lo que yo encuentro realmente poderoso es de que nosotros lleguemos a llegar a comprender cómo de hecho podemos cambiar nuestros hábitos. But in order to actually change habits, Pero, we have to first self-analyze ourselves. pero a fin de nosotros poder llegar a cambiar nuestros hábitos, de hecho nosotros lo que tenemos que hacer es investigarnos a nosotros We need mismos. to understand the habits we are having and why we have created or what causes these habits. Y nosotros tener que comenzar a analizar cada uno de nuestros hábitos y el por qué, cuál es la causal de que nosotros llevemos tales hábitos. And then we can start to dismantle them and create new habits. Y entonces ya nosotros poder desmantelarlos y comenzar entonces a crear nuevos hábitos. Amén. And I think this is part of the subject of the nature of men. Y yo creo que esto es parte del tema de la naturaleza del hombre. We need to understand better who we are and how we function Nosotros necesitamos realmente entender quiénes somos y cómo funcionamos, in order to also improve ourselves. a fin de que nosotros podemos llegar a mejorar. But on the other hand, I want to Pero- give a secondary thought to this. Por un otro lado, yo quisiera traer a luz un segundo pensamiento. I want to remind us that we're in the time of trouble. Yo quiero recordarnos de que estamos en el momento de angustia. It is in the time of trouble that Satan comes to us and
puts all our sins like a mirror in front of us. Y es en el tiempo de angustia donde Satanás viene y simplemente tira frente a nosotros nuestra pecaminosidad, como que si nos estuviese It's a time haciéndonos ver en un period espejo. where our load seems so heavy, where we think we might crush. Es un tiempo donde pareciera de que todos nosotros estamos felices cuando de hecho quizás en el fondo estemos destrozados. We should acknowledge that this is just also the experience we are to have in this dispensation. También nosotros necesitamos comprender que esa es la experiencia que nosotros necesitamos tener en esta dispensación. And my advice for that would be Y mi consejo para ello sería, refuse to sink. rehúsa pecar. Refuse to let the burden crush you. Rehúsa a que esa carga te aplaste, te destruya. Just our focus should be that we make little, even if the steps are little, but that we progress. Simplemente enfócate en aquello que estás progresando de a poco, Don't give up, aunque parecerá que no es mucho. No te which is rindas, also a decision we have to make. lo cual también es una elección que nosotros necesitamos hacer. Amén. Back to project management. De vuelta a la gerencia de I hope proyectos. the answer was, I hope the question was answered. Espero que esa pregunta haya sido respondida. In project management, the next point I want to address En la gerencia de proyectos, el cual es el siguiente punto que yo quiero abordar, is the subject of documentation. se encuentra el tema de la documentación. So when you're in project management and you progress through a project, Y así que cuando tú te encuentras en una gerencia de proyectos y tú it is estás really desarrollando un important proyecto, that whatever work is being done is documented by the team members. resulta realmente importante que cada proyecto que se esté desarrollando sea documentado por los miembros This del is the equipo. point which we probably all hate. Este es el punto que probablemente todos nosotros odiemos, Is when we have to write report. y es cuando nosotros necesitamos entonces escribir un reporte, Because it's not Sí. very exciting. porque no es muy emocionante. So part of management or project management, it's really essential that you write everything down. Así que en una gerencia de proyectos o en cada proyecto realmente resulta esencial de Good que and the cada bad. parte sea escrito. Yes, the good and the bad. Sí, lo bueno y lo malo. It actually helps you to be able to analyze the project and in the Eso- future improve. Eso te permite, de hecho, poder analizar el proyecto y en el futuro mejorarlo. When that is externally, that's a secular suggestion. Así que bueno, eso es a nivel externo, eso es una proyección a When nivel we think secular. about our reform line, Cuando nosotros pensamos en nuestra línea de reforma, is there any such thing going on as documentation? hay tal cosa que ocurre tal como una documentación. What do you think? ¿Qué creen ustedes? Yes, I agree. Sí, yo estoy de acuerdo. In what parable do we see the documentation or the report? ¿Y en qué parábola nosotros podemos llegar a ver la documentación o el reporte? It's behind me on the board. Es detrás de mí, está detrás de mí en la pizarra. It's right here, the agriculture model. Se encuentra justo aquí en el modelo de la agricultura. In Matthew 13, in the parable of the wheat and the tares, Es en Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña. what do the servants do? ¿Qué es lo que hacen los siervos? They're checking on the plant.
Ellos están verificando la planta. And when the fruit was brought forth, Y cuando el fruto sale a luz, sale a also the relucir, tares appeared. también aparece la cizaña. And where do the servants go? ¿Y hacia dónde van los siervos? They go and report to Ah, claro. their boss. Ellos the van y farmer. le reportan al jefe, al granjero, al dueño de la finca. We know that the servants are the third angel. Nosotros sabemos que los siervos son el tercer ángel. And what does the third angel do in this time span? ¿Y qué es lo que hace este tercer ángel en este periodo de tiempo? He is taking record. Él está tomando un registro, And llevando un registro. what do we call this book? I ¿Y think cómo, it's called the Book of Records, y cómo nosotros le llamamos a ese libro? Yo creo que nosotros le llamamos el libro de where referencia. everything is written in, all the deeds, the good ones and the bad ones. Aquel libro donde todo está escrito, todas nuestras deudas, lo bueno y lo malo. And in the investigative judgment, those documentations will be looked at. Y en el juicio investigador, toda esa documentación será vista. So just like external, Tal como a nivel externo, in the secular world, en el mundo secular, we see that God just works the same way. nosotros vimos cómo Dios trabaja tal cual, de la Through his misma project, forma. he is documenting everything. A través de este proyecto, Él está documentando todo. It's also called, I think it's the Book of Remembrance. Thank you. It's not the Book of Life. Es el libro de las memorias, gracias, no es el libro de la vida. Because in the Book of Life it Porque- actually just says if you passed or not. Like Porque- if you passed and you're part of the new project. Porque es en el libro de la vida donde se te dice si tú pudiste pasar o no, si tú eres parte de aquel nuevo proyecto, este de aquí. But in the Book of Remembrance, you see every deed which was done by the team member, every task. Pero en el libro de las memorias es donde tú realmente puedes llegar a ver todas las deudas, todas las pruebas que tuvieron que atravesar las personas, los miembros del equipo. Okay. Then we Okay. move on to my next point, Entonces nosotros avanzamos a mi siguiente punto, which are fractals. el cual son los fractales. I'll wipe this out a bit. Voy a borrar esto un poco. This is where project management becomes a little bit more complicated. Aquí es donde entonces la gerencia de proyectos se torna un poco más complicado. Because it seems easy, Pareciera ser fácil, but when you dig your heels into project management, you're like, ah. pero cuando tú de hecho te metes de lleno en lo que es la gerencia de proyectos, tú te vuelves así como loco. And we see the same with God's projects. Y nosotros vemos la misma cosa con el proyecto de Dios. In what book, in what chapter of the Bible do we see multiple projects of God going on at the same time? ¿En qué libro, en qué capítulo de la Biblia nosotros podemos ver una historia donde Dios está lidiando con múltiples proyectos, todos al mismo tiempo? And at first hand, it seems so complicated, Y de primera mano pareciera ser tan complicado. and then in the second view or the second approach, you see that still everything is in perfect harmony. Y luego, desde una segunda perspectiva, ya cuando él lo vuelve a revisar, todo pareciera estar en una perfecta armonía. It's correct. It's Ezekiel 1. Es correcto, es Ezequiel 1.
So in Ezekiel 1, it's not called project management, it's called wheels within wheels. Así que, bien, en Ezequiel número 1 no se le llama gerencia de proyectos, sino ruedas dentro de ruedas. And it's nothing else as project management. Y eso no es nada más que una simple gerencia de proyectos. God's biggest project El proyecto más importante de is Dios earth. es la tierra. It's Eden. Es el Edén. What did God say in the beginning? ¿Qué fue lo que dijo Dios en el inicio? Let us create men. Vamos a crear al hombre. Let us create a new earth, a nature, animals, and let's put man in Garden Eden. Vamos entonces a crear la naturaleza, colocar animales y entonces vamos luego a colocar al hombre allí en el Edén. Sounds like a project to me. A mí eso me suena como un proyecto. This is Project Earth. Esto es el proyecto Tierra. And since over 6,000 years, this Y de- project has been going on. Y desde aquel entonces, ese proyecto en toda la historia de la Tierra durante unos 6.000 años And when ha we look ido at mal. this project, Y cuando nosotros vemos hacia ese proyecto, we receive from Eden to Eden restored, cuando nosotros vemos de Edén a Edén restaurado, remember, what does a project have? recuerden, ¿qué es lo que tiene un proyecto? Different phases or different dispensations. Diferentes fases o diferentes dispensaciones. So I'm suggesting that when you look at this big project, Así que cuando nosotros vemos este gran proyecto, Eden, tenemos el Edén, and then God wants to have Eden restored, y entonces Dios luego quiere tener un Edén restaurado. you will see different phases or dispensations where this Luego- task is accomplished. Tú luego vas a llegar a tener diferentes fases o diferentes dispensaciones en donde cada tarea se supone que tiene que ser cumplida. And we see that in every dispensation, God is coming a little bit closer towards his goal. Y nosotros vemos cómo a medida que van transcurriendo las dispensaciones, Dios se va acercando cada vez más hacia su And I'm meta. suggesting that every reform line Y we yo estoy have in this sugiriendo, earth, y yo in the estoy history sugi- of this earth, y yo estoy sugiriendo de que cada dispensación que nosotros tenemos en la tierra o en la historia de la tierra is a phase of this project, this larger project. es una fase de este proyecto más grande, mayor. And I'm just putting these four, the four main ones on here. Y yo simplemente estoy colocando las 4 principales aquí. You have ancient Israel, which is a project. Tenemos aquí al antiguo Israel, el cual es un proyecto. I'm sorry, the light spot is right there. And then you have modern Israel, which is a project. Y entonces tú tienes al Israel moderno, el cual también es un proyecto. But within, you can also divide these into beginning and end. Beginning and end. Pero también esto tú lo puedes ir dividiendo en sectores o piezas. Inicio y final, inicio y final. And in each phase of this project, he is restoring Eden. Y en cada fase de este proyecto, Él está restaurando el Edén. Which means in our time period, Lo que quiere decir es que en nuestro periodo de tiempo, we should expect another step forward to actually coming closer to Eden being restored. nosotros deberíamos esperar a que en la siguiente fase o en la siguiente etapa también nos lleve más cerca a Which, una restauración del Edén. Explains why, for example, here women cannot wear pants Lo and here cual, they can. lo cual explicaría entonces la razón por la cual las mujeres en esta etapa de aquí no podían utilizar pantalones y en esta sí pueden. You're in a phase more close towards the end goal.
tú te encuentras en una fase más cerca o hacia lo que es la meta final. So this is where project management becomes a little bit more complicated. Así que es aquí donde la gerencia de proyectos se torna un poco más complicado. Because what is this line from Eden to Eden restored? Porque ¿qué es esta When we say línea? this is Porque ¿qué es esta línea del Edén al Edén restaurado? it is progressive. Es progresiva. And one question, Y una pregunta. can a progressive line be cut? ¿Acaso una línea progresiva puede ser cortada? Sí. Creo. No. No. Someone says yes, someone Alguien no. dijo que sí, otro dijo que no. So from Elder Parminder and his presentations in the past about Así que- methodology, Así que en las presentaciones del anciano Parminder sobre metodología que hizo en el pasado, at least I remember that a progressive line cannot be cut. al menos yo recuerdo que una línea progresiva no puede ser cortada. This is progressive, not allowed to be cut. Esto es progresivo y no se tiene permitido cortarse. One project, Un proyecto, but pero this is where the wheels come into play. aquí es donde entonces entra en One el papel particular ruedas phase dentro of de, this larger project ruedas can be dentro de a project ruedas. in itself. Y es aquí entonces donde cada etapa o cada fase de este gran proyecto puede ser un proyecto en sí What you mismo, can take is you can take these specific phases donde lo que tú puedes hacer es tomar estas diferentes fases and you can lay them underneath each other y tú las puedes superponer una and look at them sobre la otra as each individually being a project. y verlas como que si cada una de ellas de forma individual fuese en sí un So you have a proyecto. progressive line, a big, long project, Así que tú tienes una línea progresiva, un gran proyecto, and then you can look at smaller projects y luego ver hacia los proyectos de menor escala, where we cut the lines. donde nosotros entonces cortamos las líneas. Why did we cut the line here? ¿Por qué nosotros aquí sí cortamos las líneas? What's different to this than to this? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Why can I not cut this, ¿Por qué yo no but I puedo can cortar cut it esta, here? pero sí las puedo cortar aquí? What am I applying? ¿Qué es lo que yo estoy aplicando? Eso. One phase of the whole metonymy? Una I fase de suggest todo that we're metonismo. applying here the rule of repeat and enlarge. Yo sugiero de que nosotros estamos jugando aquí con la norma de You could repetir y also say ampliar. fractals. Nosotros también le pudiésemos llamar fractales, Because now we take different dispensation of this big line porque ahora nosotros tomamos diferentes dispensaciones de esta gran línea and we see how this is a project, and we want to compare and contrast them. y nosotros entonces comenzamos a ver cómo este es un proyecto y este es un otro proyecto y comenzamos a comparar y contrastar. Which is in a repeat and enlarge, and within a repeat and enlarge, we can cut the line. Lo que quiere decir entonces que es una repetición y una ampliación. Y en cada repetición y ampliación nosotros podemos cortar la línea. And if you remember the presentations of Elder Parminder in Australia last November, Y si ustedes recuerdan las presentaciones realizadas por el anciano Parminder en Australia en el noviembre del año pasado, we learned that we always need to approach, or that we need to juggle two balls in our hands all the time. de que nosotros siempre tenemos que lidiar o tenemos que saber cómo manejar o We maniobrar need to con dos have the cosas al principle mismo of tiempo. progressiveness and repeat
repeat, and enlarge, always in our mind. Nosotros tenemos que tener en mente siempre estos dos principios, progresión y repetición, ampliación. So when we look at project management, La forma en como nosotros vemos hacia la gerencia de proyectos, we're to focus in the phase we are in. nosotros nos queremos enfocar en la etapa o la fase en la que nosotros nos This could encontramos. either be like the line of the 144,000, Esto pudiese ser o bien la línea de los 144,000, or the fact that we are in this dispensation from 2019 to 2021. o el hecho de que nosotros nos encontramos en esta etapa donde estamos entre el 2019 y el 2021. You can scale it down to where we arrive at the harvest of the priests. Tú puedes incluso verlo en una escala más cercana y verlo simplemente en la escala de los sacerdotes. But what we should not forget is the big line and the overall project. Pero lo que sí nosotros nunca deberíamos de olvidar sería esta línea más grande o este proyecto need que to abarca todo. Juggle both at the same time, the repeat and enlarge, us being in a specific phase, Pero nosotros tenemos que lidiar con las dos cosas, una repetición y ampliación tal como está en una etapa o fase en específico. at the same time have the big picture, and have the same time the big picture, the progressive line. Y al mismo tiempo poder tener esta gran imagen, esta imagen más grande, esta For progresión. us in a fractal, it could be the big line could be 1989 to Christ's second coming. Si nosotros lo vemos a nivel fractal, pudiésemos decir de 1989 hasta la segunda venida. Or for our line, our reform line, it could be also from Eden to Eden restored. Pero también desde nuestra línea de reforma, desde un otro punto de vista, pudiese ser Edén a Edén restaurado. Okay. Ok. Then I want to move on. Entonces vamos a continuar, a avanzar My last point about project management. hacia mi último punto en la gerencia de proyectos. What happened shortly after God started this project? ¿Qué ocurrió tempranamente una vez que Dios inició este proyecto? ¿Qué aconteció? Who knows it? ¿Quién lo sabe? You can write it in the chat. Ustedes lo pueden escribir en el chat. What happened shortly after God created Eden and had created man? ¿Qué fue lo que ocurrió en poco tiempo o una vez que Dios creó al Sin. hombre y a Sin starts to y come el in. Edén? El pecado So I have a llegó. question. Así que tengo una pregunta. Did God plan for sin? ¿Tenía Dios un plan para el pecado? ¿Qué ocurrió? Someone says, sin came in to disturb the going on of the project. I really like that. Alguien dijo, el pecado vino para malograr el proyecto en transcurso. So I don't think God ever wanted sin to happen. Así que yo no creo que Dios quería que el pecado llegase a acontecer en ningún momento. Every project manager wants his project to go smooth and perfect. Todo gerente de proyectos quiere que su proyecto salga de forma fluida y perfecta. But this is a very rare reality. Pero esta es una realidad bastante rara. Those who maybe have a job where they have to manage, Todos aquellos que tengan un trabajo donde ellos quizás tengan que gerenciar, know that often things are happening which
you didn't want to happen as a project manager. Todos saben que pasan cosas que tú no querías que aconteciera siendo tú And el you're gerente de annoying. ese proyecto. Y entonces te molesta eso. Then what happens then is that you Lo que luego acontece start a process. es which que I tú don't know comienzas... the word in English, but Lo you que- analyze where Lo que luego acontece es que tú entonces comienza un proceso, no sé muy bien la palabra en el inglés, pero lo que básicamente so what you do es first is you analizar realize lo que where ocurrió, something has gone wrong, qué fue lo que why pasó it mal. has gone wrong, and then what can you do about it. Y entonces ya tú te comienzas a dar cuenta qué fue lo que salió mal, por qué salió mal y entonces qué es lo que tú puedes hacer So, con eso. We can say that here we need to look for a plan B. Así que That's what nosotros... someone is referencing plan B. I like that. Así que nosotros aquí pudiésemos decir de que es en este punto donde surge el Did plan B God porque come up alguien with a sugirió plan plan B? B y me gustó eso. ¿Acaso Dios surgió con un plan B? ¿Acaso Dios salió con un plan B? Evaluation. Ok. Evaluation, I don't understand that. No but entiendo maybe that eso. was not meant for me. Evaluación. Pero bueno, So quizás God eso no has fue a escrito por mí. project, Eden, Earth. Así que Dios tenía este proyecto, el Edén, la It's very tierra. rare the projects go smooth and nothing ever happens. Es bastante extraño que un proyecto salga de forma fluida y que nada realmente llegue a acontecer. Adam and Eve having a free will Adán to y Eva choose what they want, tenían un libre albedrío para elegir qué era lo que ellos querían. and they choose the wrong thing. Something is going wrong. Y ellos eligieron lo malo, algo salió mal. Sin entered the project. El pecado se infiltró en el proyecto. And what was God's plan B? ¿Y cuál fue el plan B de Dios? Which you probably already had in place beforehand. Quizás ya ustedes lo tienen allí de antemano. It was the redemption plan. Era el plan de la redención. Redemption is plan B for God's project to La actually save his project and bring it back on course. La redención fue el plan B de Dios para de hecho salvar su proyecto, para que el proyecto entonces comenzara a andar según lo planificado y se cumpliese. When projects go in a way they were not planned for, Cuando los proyectos salen de una forma que nosotros no planificamos, you're later to analyze why things have gone wrong so that you do not repeat that mistake. tú necesitas entonces analizar por qué fue que salió mal para que entonces tú no cometas el mismo error, no lo repitas. And one question, Y una pregunta, what does God say about sin? Will it ever rise again? ¿qué fue lo que Dios dijo sobre el pecado? ¿Acaso va a volver a surgir nuevamente? Will sin ever rise in new earth? No, ¿El pecado acaso surgirá nuevamente en la nueva tierra? No. no, it won't. Why? No, no lo hará. ¿Por qué? Because we have a project, Porque nosotros tenemos un proyecto, something went wrong, algo ocurrió mal, and we will have an analysis. no escuché. You know, God comes up with a plan B. Nosotros sabemos de que Dios tiene su plan B. Plan B is going well El plan since a B few thousand years. está llevándose a cabo bien desde hace unos We're 2000 años. almost at the conclusion Ya nosotros casi nos encontramos en la conclusión
a project is in its finishing phase, Pero cuando un proyecto ya está alcanzando su etapa culminante, there will be an analyzation tú harás entonces un análisis of what has gone wrong de qué fue lo que ocurrió mal, so that it will never happen again. This mistake, this problem will never happen again. para que eso ya no vuelva a ocurrir, para que este error no vuelva a ocurrir. Here, God is starting a new project, the new earth. Aquí Dios entonces está comenzando un nuevo proyecto, la nueva tierra. We will have learned from this project and will not make the same mistake in the new project. Nosotros ya hemos vivido a través de todo este proyecto y nosotros no vamos a cometer el mismo error en este otro nuevo And proyecto. someone asked the question, Y alguien I caught hace it, la pregunta, it was fast. yo la perdí, fue rápido. What was the goal of the project before sin? ¿Cuál era la meta del proyecto antes del pecado? I'm suggesting we can read that in Genesis. Yo creo que nosotros podemos leer eso en el Génesis. Because what were Adam and Eve to do on earth? Porque ¿cuál era la obra que Adán y Eva tenían que hacer en la tierra? Okay. They were to take care of nature, Ellos tenían que cuidar de la naturaleza, be fruitful and multiply, dar frutos para multiplicarse, rule the world. reproducirse y regir el mundo. and have a good friendship and companionship with God. Y tener una buena comunión y una buena amistad con Dios. That was God's intention. Esa era la intención de Dios. And part why we say Eden restored Y parte de lo que ustedes dicen, el Edén restaurado, is that we're saying we're going actually it's God's second attempt to accomplish what he originally wanted. es que de hecho en esta oportunidad Dios lo que está haciendo es una segunda oportunidad de intentar alcanzar lo que Él originalmente quería. Okay. Ok. So for us in our line, Así que para nosotros en nuestra línea, or even the Millerites, o incluso en la de los Milleritas, we know they have done mistakes. nosotros sabemos que ellos han cometido errores. Like October 22nd, 1844. Como el del 22 de octubre de 1844. They could have known that. Ellos pudieron haber sabido de eso. And God, Christ didn't come back in their time period. So what do we call this line? Y Cristo no regresó en ese periodo de tiempo. Así que, ¿cómo nosotros le llamamos a esa línea? We call this and this a line of what? Nosotros le llamamos a esta y a esta una línea de ¿qué? Failure. Failure, So this is fracaso. failure. Así que esto es fracaso. And this Y line esta is es, what? y esta es fracaso. Y esta otra línea son una línea de ¿qué? Bien, éxito. When I want to start a business, Así que cuando yo dirigí un negocio, ¿no? often what new business people like to do is they A menudo- examine successful businesses. A menudo lo que las personas que están en este mundo de negocios recientemente, ellos lo que hacen es ver otras empresas exitosas. They learn how to do it right. Ellos aprenden cómo hacerlo de forma correcta. And often what is being neglected by learning how to do it right Y a menudo cuando esto es, cuando eres negligente en hacer esto, en el conocer cómo hacer las cosas bien, I'm speaking now business-wise. yo estoy hablando de negocios, Is that you don't look at how you should not do it. es ver cómo
y conocer cómo deberías de hacerlo. If you start a business, cómo? you should also look at cases and learn what you should not do. Y también lo que harías es revisar qué es lo que tú no deberías de hacer al ver otros How does negocios. failure look like? ¿Cómo se ve ese fracaso? And so that you don't repeat it in your business. Para que entonces tú no cometas ese mismo error en tu negocio o en tu empresa. So when we come to our reform, Así que cuando se trata de nuestra línea de reforma, so when we come to our reform lines, así que cuando se trata de nuestra línea de reforma, then we have lines of failure and success which explain our line. entonces nosotros llegamos a tener líneas de éxito y líneas de fracaso para explicar nuestra línea. So from this line, we see what success looks like. Así que a través de esta línea nosotros podemos ver cómo se ve el éxito. The gospel goes to the world. El evangelio va al mundo. The gospel will go to the world. Aquí el evangelio irá al mundo. But God makes also sure that we're learning the line of failure. Pero Dios también quiere asegurarse de que nosotros aprendamos de las líneas de fracaso. He's making sure to teach us what has gone wrong in the past so that we do not repeat it. Él se quiere asegurar realmente de enseñarnos qué fue lo que ocurrió mal en el pasado para que nosotros no lo repitamos. In the Great Controversy, page 343, paragraph 1, En el conflicto de los siglos, página 343, párrafo 1, where Ellen White talks about that the history of the past or the experience of the church in the past donde Elena White nos dice a nosotros de que la experiencia del pasado o que la experiencia de la iglesia en el pasado, had what for us? ¿qué tiene para nosotros? Great lessons. Great lessons, grandes lecciones. So the success as well as the failure of the past are lessons for us so that our project, Church Triumphant, is actually efficient and succeeding. Así que están estas líneas de éxito y de fracaso para que nos muestren a nosotros cómo de hecho tener éxito en nuestro proyecto, en nuestra línea. One example for the Millerites. Un ejemplo para los Milleritas. For example, one issue of the Millerites. Sí, por ejemplo, un tema de los Milleritas. What are we learning? What was one of their big problems? ¿Qué fue lo que nosotros aprendimos? ¿Cuál fue su gran problema? What didn't they look out for? I think we said it in the first presentation. Yo creo que nosotros lo dijimos en la primera presentación. Someone remembers? Quizás alguien lo recuerde. Tess is doing the work where she's going back to that history and she's digging through history and she's pointing these very things out, which Y Elena White entonces retrocede en la historia y ella comienza a señalar estos puntos para que se lleguen a dar cuenta. Oh, disculpen, me he dejado traducir. Which I am convinced they should have seen. Donde ella está convencida de que ellos debieron de haber visto, que de hecho debieron de haber visto. Is the external events going on in their time period.
eventos externos que estaban ocurriendo en They esa were so generación. focused on the coming of Christ that they shut out the world and didn't interpret what was happening in the world. Ellos estaban tan concentrados en lo que era la venida de Cristo que ellos simplemente no percibieron los eventos externos que estaban ocurriendo en el mundo a su alrededor. And this mistake, besides the one of becoming Laodicea and not looking up to heaven and so on, Y este error, aparte de haberse convertido en la Odisea y no haber mantenido esos fundamentos, we should not repeat. nosotros no deberíamos de repetirlos. And it's not so easy to not repeat it. Y no es tan fácil As the Midnight no Cry repetirlo, message has been saying, tal como el mensaje del clamor de medianoche ha estado diciendo. in our time or in our dispensation, it's not easy to see when there's peace and when there's war. Y en nuestra dispensación no es fácil ver cuando hay paz y cuando hay guerra. We have to, through methodology, we have to understand what are the rules in our dispensation. A través de la metodología, nosotros debemos de figurar cuáles son las reglas en nuestra dispensación. We have to understand that we're in an information age and in an information war with information weapons. Nosotros necesitamos entender de que nosotros nos encontramos en una era de información dentro de una guerra de información con armas. It is required of Informáticas. us to understand external events which seem or might seem very small. Y se requiere de nosotros que nosotros podamos identificar los eventos externos que parecieran ser bastante pequeños. It's hard to detect them. Es difícil detectarlos. That's why it's so important for us to understand Y esa es la razón por la cual, methodology y esa es la razón por la cual es tan importante para nosotros entender metodología and understand what is going on in our dispensation. y comprender qué es lo que está ocurriendo en nuestra dispensación. And when we look at also the line of success and failure, Y nosotros estamos viendo también hacia la línea de éxito y fracaso. then I'm referencing to a study Elder Tess has been giving. Y aquí voy a hacer referencia a un estudio que la anciana Tess ha estado dando. He's drawing our dispensation, Aquí estoy dibujando una dispensación 2019, 2019 2021. y 2021. We have various stories which depict or explain this experience. Nosotros tenemos numerosas historias de las cuales nosotros pudiésemos escoger para describir esta experiencia. But I would and we're almost closing now. Ok, así que estamos a punto de concluir ahora. What are two stories which talk about success or failure in this dispensation? ¿Cuáles son las dos historias que nos hablan sobre éxito o fracaso en esta dispensación? Does someone remember that Si study? alguien recuerda. The 40 days in the wilderness? Los 40 días en el desierto. And Y 40 days of preparation for the disciples? 40 días de preparación no, para los that's not the one I discípulos. was No, thinking esa of. no era en la cual yo estaba pensando. Pero nosotros también pudiésemos colocar esa historia en esa Another dispensación. Otra. Ya. Gethsemane. Getsemaní. So I'm just spelling it this way because I don't know how to spell it.
English. Así que yo simplemente lo voy a escribir de esta forma porque yo no sé cómo escribirla en Christ inglés. experience. Así que cuando nosotros vamos hacia la experiencia de Cristo, And we know that Christ is a symbol for the priests. y nosotros sabemos que Cristo es un símbolo para los sacerdotes, We know that in this dispensation of the nosotros, harvest, nosotros sabemos que en For the esta priest. dispensación de la cosecha para los sacerdotes, we can lay the 40 days where Christ is tested 3 times. nosotros podemos superponer estos 40 días en los cuales Cristo es probado 3 veces. And we can lay the experience of Gethsemane in this time period. Y nosotros pudiésemos colocarlo en paralelo con la experiencia del Getsemaní en And este Ellen periodo White de comments tiempo. on these experiences of Christ, and what is she saying about it? Y Elena White comenta sobre la experiencia de Cristo en estas 2 líneas. ¿Y qué es lo que ella menciona sobre ello? If Christ would have given in to the temptations, Si Cristo hubiese cedido a las tentaciones, or if he wouldn't have wanted to drink the cup, o si él no hubiese querido haber bebido la copa, what would have happened? ¿qué hubiese pasado? All would have been lost. Todos nos hubiésemos perdido. The world would have. El mundo No se hubiese victory. perdido. I agree. No hubiese habido victoria. Estoy de acuerdo. So we're seeing that this experience of Christ, which we can parallel with our own dispensation, Así que nosotros vemos que esta experiencia de Cristo que nosotros pudiésemos colocar en paralelo en nuestra dispensación is very important, or includes the subject of failure and success. es muy importante o incluye este concepto de éxito o fracaso. If Christ would have failed here, Si Cristo hubiese fallado aquí, then plan B would have also failed. entonces el plan B hubiese fracasado también. And essentially, we don't really know what would have happened to the rest of the project. Y esencialmente nosotros nunca hubiésemos terminado de ver qué hubiese acontecido con el resto del proyecto. But I wanted to compare these two to make us aware Pero yo quiero comparar estos dos para que seamos conscientes how important the dispensation is we are in. cuán importante es la dispensación en la que nosotros nos encontramos. One day after the other day is rushing by, and we already have the end of September of this year. Amén. Día tras día está pasando y ya estamos casi finalizando septiembre de este año. And often we forget by the busyness of life where we are actually. Y a menudo nosotros olvidamos debido a los negocios de esta vida donde nosotros estamos parados de hecho. But this dispensation we're in is very important for our success. The Pero success of this project, Church Triumphant. Pero esta dispensación en la que nosotros nos encontramos es de hecho fundamental, es We importante could say para if we terminar el fail proyecto. here, Nosotros podemos decir de que si llegamos a fallar aquí, the entire project would be lost. el proyecto entero estará perdido, será tirado a la But thank basura. God we know that we're a line of success. Pero ya nosotros sabemos de antemano que nos encontramos en una línea de éxito. We have to believe it, Debemos de creerlo and we have to act upon it. y nosotros debemos de actuar en función de ello. And success is coming or is here. Y el éxito viene o ya está aquí.
But I like the explanation of Elder Parminder, how he's been giving it. Pero a mí me gusta la explicación que el anciano Parminder ha estado dando. It lays in our hand on how successful we want to be. Él coloca en nuestras manos el cuán exitoso nosotros queremos ser. Understand that subject in the dispensation we are in. Es una obra de nosotros comprender ese tema en la dispensación en la que nosotros nos encontramos. So this was the subject, project management. Así que este fue el tema, la gerencia de proyectos. I hope it made some issues in the movement we've either had in the past or are facing now very simple. Espero que haya abordado de forma sencilla los problemas que ha tenido que enfrentar el movimiento en el pasado o que están enfrentando ahora. And I hope you enjoyed this different approach on a reform line and Yes. what a reform line is. Y espero que ustedes hayan disfrutado el cómo se ve eso a partir de una línea de reforma o cómo se ve una línea de reforma. And tomorrow Y mañana we'll start another project, another study. vamos a comenzar un otro proyecto. No, disculpen, un otro estudio. Ja. So let's kneel down for a word of prayer. Así que bueno, vamos entonces a arrodillarnos para tener una palabra de oración. Dear Father in heaven, Querido Padre for this day, Celestial, te damos gracias por este día. Lord, thank you that we can be members in this project, Estamos agradecidos de que nosotros podamos llegar a ser miembros de este proyecto, that we all are a team with one goal. de que todos nosotros somos un equipo con una meta en común. Lord, help us to be more efficient Señor, ayúdanos a ser más eficientes in our work as well as in the way we work. sobre la obra que se nos ha dejado y la forma en cómo lo hemos Lord, hecho. help us that we strive to be very successful. Por favor, ayúdanos a ser muy exitosos. And please bless our efforts in this. Y por favor, bendice nuestros esfuerzos al hacer esto. Help us to be faithful with our contract. Ayúdanos a ser fieles a nuestro contrato. And by beholding you, that we become more and more changed in your likeness. Y de que al sostenerlos, al mantenernos, nosotros podamos llegar a ser cada vez más semejantes a In ti. Jesus' name. In En Jesus' el name. nombre de Jesús, oro todo esto. Amén. Amén. Ya todos en el Thank you, espacio con el everybody. cronograma, ¿ok? Oh. Para el día de It's my mañana. prayer that we all Gracias seek to have todos. as many stars as we can, not so that we can be lifted up to some great title, but so that we won't see those that would have been our stars in our work here. Sister Kathy Brown. Hermana Katy Brown. Yes, I just want to say Sí, yo solamente quería decir we've come to the end of que nosotros Second estamos day llegando al this final de camp meeting, and I nuestro want segundo to día de thank, nuestro campal um, y yo quería agradecer our speakers, a Sister nuestros Tamina, Elder portavoces, a Parminder, la hermana for giving Tamina, al up their anciano time Parminder por darnos algo de su Uh, tiempo. endlessly, it seems. And I want to thank Y everyone también who quiero has agradecer joined a todos y us. cada uno de around los the que world. se nos han unido alrededor And del I'm mundo. not as on it as my husband was. I don't know the time zones, Y what time it is no- where you are, no but sé it's a qué lovely es- afternoon qué where I horas am. son en el lugar donde And, ustedes están, pero ya es I bastante have tarde en plenty el of sitio time to donde yo go take a estoy. walk after this and all this sitting. Tengo And I just planes de ir a really caminar appreciate a la also ciudad. those behind the scenes, the Quiero agradecerle también a todos aquellos que se interpreters, and encuentran also detrás de escena, I también a know los there's been intérpretes, a los individuals traductores. behind the scenes Yo technically sé, a todos, yo también les quiero agradecer a trying todos to work esos out the individuos glitches
que se And encuentran detrás de cámara, I just would que han ask that intentado each one resolver of us keep in los prayer errores y los detalles técnicos. that Pido de que cada uno particular de nosotros aspect of these meetings, because for ore some reason these por- meetings seem particularly por attacked. estos, And por estos detalles, ya que just esto once nos again, ha thank you very afectado de much. forma particular. Simplemente les see you quería tomorrow. dar muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Couple quick answers to, if I could do this out loud, this might make it easier for the translators that are asking about recording. Sister Janice put an answer in there. And I did put a message in that Zoom chat Yo group for the coloqué un translators mensaje on en a el little glitch grupo that de we chat had, para and todos we'll los kind of try to traductores research that a little bit as well if we can find more information. y estamos But intentando thank you, everybody. resolver We'll be eso back a here medida tomorrow, que 6 a.m. tengamos mayor información. Los Our esperamos time, entonces el Pacific día de mañana, Daylight Time here in California, and whatever time según la you're zona in. horaria de And, California, 6 de la We'll see mañana. you, see Así que translators 15 minutes in advance, please. los, And then los we'll see vemos you then. unos Have a 15 blessed day. minutos